Muy bien, mis amados, buenas noches. Entonces, al ir avanzando en estos temas de conocimiento que traemos, es importante que cada uno de nosotros identifique necesidad que traemos de en nuestra propia vida, de que el entendimiento, la iluminación, la gracia, la verdad, bueno, todo lo que llamamos son factores espirituales, amados, o parte del carácter de Cristo en nuestra vida, pueda manifestarse, pueda venir a la expresión, a la manifestación. Estamos en el proceso de entender y de expresar esa maravillosa, ese maravilloso regalo que Dios nos dio de vivir en la expresión de lo pleno, del entendimiento, de lo iluminado, de lo que es, no vivir especulando, ¿no? No vivir con una falsa esperanza, no vivir en falsas tradiciones, no vivir en especulaciones, amados, porque miren, es triste decirlo, pero hoy por hoy en muchas naciones, y sé que todos nosotros conocemos a muchas personas, incluidos ahí pueden estar nuestros familiares, que viven esperando cosas que nunca van a suceder. A mí a veces me da tristeza eso, me da mucha tristeza. Y recuerdo las palabras del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo decía que quisiera ser anatema por causa de mi familia, de mis hermanos, decía Pablo. Fuertes palabras esas, amados, una declaración muy fuerte de Pablo, de hacerme anatema o de volverme, digamos, al entendimiento que ellos no tienen para yo traerlos acá. Sin embargo, quiero que tengamos paz y un pensamiento de reconciliación al respecto de que sí tenemos una responsabilidad, mi querido Willy, Yolanda, Socorrito, Madeline, Luz Mari, no sé si por ahí esté mi querida Mónica también, mi querido Pastor Oscar, nuestra responsabilidad es iluminemos con una antorcha, encendamos la luz, el que es de Dios y el que es espiritual y el que está asignado a la iluminación de este entendimiento será despertado a esta eterna y maravillosa conciencia de gobierno en Cristo. Y el que no, pues en algún momento, porque todos somos o estamos alineados a recibir una oportunidad de entendimiento, así que cada uno tendrá su momento, cada uno tendrá su dimensión de acercarse y conocer a Cristo en la dimensión eterna que el Padre ha definido. Así que mi pastor Oscar, buenas noches. Aquí estamos listos, mi amado pastor. Usted dirá a, a qué horas empezamos con la presentación. Buenas noches a todos mis amados. Yo creo que ya, pastor. Bueno, Hay ok, que... mi amado pastor. No sé, Buenas noches. traté de hacer un poquito la introducción, pero pues usted mirará si a partir de allí sigue adelante con la exposición. Sí, sí, mis amados, pidiéndoles excusas porque hace 8 días estaba pasando un cuadro gripal, pero que hasta el día de hoy, pastor, estoy un poquito afectado, pero es lo que usted dice, pastor, es la responsabilidad, ¿no? Que tenemos de estar frente a ustedes, con ustedes, por ustedes y por lo que Dios está haciendo. Entonces, eh, estos son temas ya pues un poquito más densos y que van a aclarar pues el punto de vista donde usted lo señala, pastor. Es saber desde qué posición estamos, qué energía pues es la que nos cubre y bajo qué cobertura de Dios estamos el día de hoy, ¿sí? Y hay que quitar las vendas urgente, pastor, ¿sí? En los que estamos siendo iluminados y en los que van a ser iluminados más adelante.
porque si hay algo también, pastor, que comparto con usted la tristeza de ver gente que está esperando cosas, como dice usted, que no van a venir y que literalmente pues se tergiversaron en el tiempo y ver amigos, pastores que siguen todavía ministrando pues en el iglesismo, pues me entristece un poco y me pongo a pensar, bueno, ¿cuándo será el tiempo de ellos? ¿Cuándo será el tiempo de? Porque hay gente que de verdad ama a Dios, pastores, pero lastimosamente no ha sido despertada a esta conciencia. Nuestra tarea es impartir, comunicar. Cada uno de los que estamos aquí, este conocimiento debe ser impartido a alguien más. ¿Sí? Primero lo que hace el Señor, lógicamente, es abrir nuestro entendimiento, pero nuestra tarea es hacer que este reino, pues, se manifieste donde quiera que estemos, donde usted está, donde nosotros estamos, y esa es nuestra esperanza de que esta generación reciba de nosotros lo que debe recibir. Y en este caso, pues es un honor, un privilegio compartir con ustedes estos temas que nos van a abrir el entendimiento, mi pastor, y a todos los que estamos aquí, porque lo hago personalmente con la iglesia que ya tenemos un tiempo caminando, que ellos ya pues tienen este conocimiento que ustedes van teniendo también a la par y que nos abre el entendimiento, pastor, y que pues nos llena de alegría, ¿no? De saber de que fuimos escogidos para ser portadores de esta luz y iluminar a la gente que Dios tiene preparada. Entonces, les debo una clase, mis amados, y es el tema de lo de las iglesias, ¿se acuerdan? De cómo fue que nacieron. Ahí está el material, llegué solamente a la mitad, pero por causa de todo lo que he tenido que pasar esta semana, no, me falta la otra mitad para llegar. Entonces, si con la ayuda del Señor no nos ha arrebatado la otra semana, entonces estaremos tocando este tema que quedó ahí a la deriva. Pero quería seguir con este tema y hablando desde el punto de vista, pues, que hay un reino sin demonios, sin diablofobia, sin estas cosas que fueron inventadas y que vamos a conocer desde dónde fue que nació y por qué está escrito en la palabra del Señor el término demonio y estos temas que pues, nos van a abrir, como dije anteriormente, el entendimiento. Entonces, reino de los cielos, reino de Dios sin demonios, es el tema del día de hoy. Entendamos que la palabra demonio está sujeto a estas cosas que usted ve ahí. Eh, si miramos un poquito acerca del contexto, ¿sí?, cultural que tenía Israel, vamos a ver que este término demonio está sujeto a estas 6 cosas. Primero, a ídolos, porque se le llamó demonio a ídolos, ¿sí? Segundo, se le llamó demonio alteraciones cósmicas, llámese tormentas, llámese, bueno, terremotos y cosas que habían. Inmolaciones, que lo vimos como en el caso de los niños que se sacrificaban en el Tofe, ¿se acuerda? Porque era sacrificado a demonios. No se olvide esa palabra que está escrita ahí, demonios. Y también, pues en el Nuevo Testamento aparecen las locuras, las deformidades y las enfermedades. Es ahí donde pocas veces se ve esta palabra en el Antiguo Testamento, pero se hizo este epíteto en el Nuevo Testamento porque en el Nuevo Testamento a todo lo que se manifestaba se le llamó demonios. Mi Permítame un minuto. pastor. Sí, señor, siga. Gracias, sí. Quería pedir la palabra ahí. Amados, miren, es muy importante, Madeline, Socorrito, Milusmar y todos los que estamos aquí. Esta primera parte, lo de ídolos y sobre todo las alteraciones cósmicas, o lo que llamaríamos hoy los fenómenos del clima, por ejemplo, un huracán, un torbellino, el granizo con fuego, habla la Biblia en algún momento, entre otras, un volcán explotando, una erupción volcánica, tierra que se abre y saliendo lava, olores a azufre, bueno, todo eso, amados, que hacía parte no de la cosmovisión de Israel o del pueblo de Israel, sino que era la cosmovisión gobernante de la gran mayoría de los pueblos de ese tiempo. Recuerden que antes de existir el pueblo de Israel como nación, había otros pueblos mucho más antiguos, que inclusive esos pueblos más antiguos tenían ya el panteón de sus dioses. Cuando Israel se consolida como nación, y al verse rodeado de todas estas naciones paganas llenas de ídolos,
pues obviamente se afirma y se confirma en Israel y en la cosmovisión de Israel que todo lo que no era el Dios de Israel era o ídolo o demonio. Recuerden también que en la explicación que el pastor Oscar nos dio hace un tiempo de las inmolaciones, o sea, el ofrecer a los bebés, a los niños, al ídolo Malcolm o Milcom o Moloch, que era una expresión cultural supremamente ancestral. Y no solamente se inmolaba a los niños, en algunas culturas anteriores a Israel, al rey o a los nobles se los enterraba con todos sus sirvientes vivos. Entonces, todo ese tipo de prácticas que de pronto históricamente no las hemos visto, pero que aquí se las informamos, hacen parte, amados, de toda esa cosmovisión del mundo antiguo. Entonces, aquí yo quiero que ustedes tomen atenta nota de esto. En la primera parte, diríamos, sería una cosmovisión más antigua, y en la siguiente, una cosmovisión más neotestamentaria, o sea, en lo que tiene que ver con la aparición de Cristo en el mundo, el Evangelio y todo el mundo como se empezó a configurar una vez que Cristo Jesús hizo presente. Gracias, mi querido pastor, quería hacer ese aporte. Excelente, pastor, porque sí es verdad lo que usted dice, o sea, no podemos sacar estas palabras sin ese contexto, ¿sí? Y lo que usted dice a continuación, vamos a ver un poco acerca de esta palabra, porque la palabra demonio en el imperio sumerio se le llamó Pazuzu. Mire, Pazuzu, y era habitante del desierto. ¿Qué se le llamó demonio? A la serpiente, a la cola del escorpión, se le llamó Pazuzu. Era el rey del viento, Pazuzu, a toda tormenta, portador de la peste, fiebre, delirio, plaga, se le llamó Pazuzu, que era demonio, pastor. Sí, lo que usted acabó de decir anteriormente. Entonces, todo lo que hacía enfermar era acreditado al demonio. ¿Al demonio cuál? Al demonio Pazuzu. Era el espíritu del mal. Se dice que actuaban al servicio de las divinidades sumerias. Y por eso el pastor pues, nos aclara porque inevitablemente este reino, anteriormente el reino de Israel. A una serpiente escupiendo veneno se le llamó demonio. A las fauces abiertas de león se le llamó demonio. Al búho, demonio. Al murciélago, demonio. A los cambios atmosféricos de granizo, de tormentas, la que vivió el Señor Jesús cuando pasó el mar, sí, también se le llamó demonio, sí, pero hay que entender por qué, porque es un cambio atmosférico. Todo lo que trae desorden, todo lo que es hostil, todo lo que se le llamó demonio. A todo lo que desgarraba se le llamó demonio. Mire que entre los filisteos y fenicios, al rey de las moscas inmundas, Belcebú, se le llamó también demonio, el príncipe de las moscas. En el hebreo, Shedim, eran demonios las cabras peludas, de ahí viene pues esos símbolos que hasta el día de hoy por los satánicos y esta gente que idolatra al diablo lo tiene porque viene desde allá. En la Bafomet, cultura, el ídolo Bafomet, el de la cabra peluda. exactamente, mi pastor. Todo esto, ajá, es un contexto para entender a qué se le llamó demonio. ¿Sí? Demonio, todas estas alteraciones, todas estas cosas, un murciélago, cambios, y todo lo que fuera hostil, se le llamó Los demonio. nocturnos, pastor, los cuervos. Exactamente, mi pastor. Todos los desastres se le llamó demonio. En la cultura hebrea, el Malach Hamed, que es el ángel de la muerte, del vocablo Malek, era el mensajero del mal. Todo lo enfermizo, lo feroz, lo negativo, lo oscuro, lo perverso, el mal y el perturbador fue asociado a la palabra demonio. En aquellos tiempos, mira, se sacrificaban los niños en carne viva, los demonios, en los altos de las montañas, como lo explicó mi pastor y lo explicamos anteriormente, en el Tofet, acerca de Jerusalén, al dios Moloch. Y ahí es donde vemos en Isaías y en los libros del Antiguo Testamento hablando que Dios no permite que se sacrifiquen los niños a los demonios. Entendemos quiénes son. Demonios, claramente, es algo que se opone al Dios, a nuestro Dios que trae el bien, el orden, la salud mental, física y emocional del hombre. Pero ¿de dónde proceden estos demonios? De la creencia que arriba en los cielos habían divinidades que usaban los astros como el fuego del sol
para quemar los campos agrícolas. O sea, si había incendios, claramente era un demonio. A las fuerzas de las naturalezas cósmicas como los truenos, las centellas, los rayos, los relámpagos que caían sobre los poblados y destruían, se le llamó demonio. Encontramos entonces, mi pastor, ¿sí? Una cosmovisión a que todo lo que está mal en el tiempo del Señor Jesús se le llamó demonio. Eso parece como el día de hoy, mi pastor, que a todo, desde películas, El Chavo del Ocho, a ver, ¿a qué más? Sí, sí, Y toda la como ciencia dije, ficción, pastor, ciencia ficción. y el celular y esto se le llaman demonios. Sí, Entonces se creía que los dioses se incorporaban en los cuerpos de las serpientes y animales salvajes para devorar a los humanos y se le llamó demonio. Que el cosmos, la naturaleza estaban subordinados a esos dioses y surgió este apelativo, pastor, que se llama demonio o espíritus malvados. ¿Sí? ¿Qué es demonio? No se olviden, es una figura que se llama, o es un apelativo, que da un sinnúmero ¿qué se puede decir? De lo que acabamos de ver, o sea, se muestra de diferentes maneras, pero con un solo sentido, provocando el caos, el desorden y el mal, tanto en las cosas que vimos, si es algo cósmico, o en la persona como tal. Entonces, cuando entramos en el Nuevo Testamento, encontramos a personas de quien el Señor Jesús los sanó y los liberó de demonios. Y en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice el Señor que vino a libertar a quienes, a los cautivos, ¿verdad? Entendiendo esto, mis amados, vamos a entender cómo fue la obra del Señor Jesús liberando a esa gente y por qué tanta manifestación y por qué a todos se le llamó demonios, ¿sí? Entendamos que el demonio, o esa palabra es un epíteto que en el Nuevo Testamento se aplica al quebrantamiento humano del orden, en el campo espiritual o mental o físico y emocional. Y por eso es que vemos que el Señor Jesús liberó de en esos cuatro campos a la gente endemoniada porque Él vino a libertar a los cautivos. Una expresión que fue explicada a alguien con un problema en esos cuatro campos de la vida. En Marcos capítulo 9, versículo del 14 al 29, ahí vemos lo que sucedió con este muchacho que dice la Biblia, que tenía un espíritu mudo. Y quiero invitarlos, mis amados, para que revisemos este pasaje, porque es que ahí vamos a encontrar realmente lo que sucedía, quitando pues ese velo que la religión nos puso para que miremos que este muchacho sufría pues de un demonio, pero no algo espiritual, sino era un desorden en su cabecita. Entonces, mi- Marcos capítulo 9, el versículo. Marcos capítulo 9 del 14 al 29. Voy a ponerlo aquí en la pantalla si me dan un momento. Marcos, espérenme. Repítame las. Uh-huh. Es Pastor Marcos, Capítulo 9, Marcos 9. versículo del 14 al 29. Listo, ya lo pongo aquí. Permítame, amados. Ya está. Ya está en la pantalla, mi pastor, para que usted lo pueda seguir aquí. Ok, Listo. me pasó, muchas gracias. Mire, sí, Ok. Aquí. dijimos claramente, sí señor, para poner un poquito de eso, mire, lo que dice la Reina Valera, Jesús sana a un muchacho endemoniado, ¿cierto? Y entendemos que es endemoniado. Endemoniado se atribuye a ese epíteto aplicado al quebrantamiento humano en su orden, ya sea en el campo espiritual, ya sea en el campo mental, ya sea en el campo emocional o en el campo físico. Cuatro campos en las que vemos que el Señor Jesús liberó a la gente que se le llamó la gente endemoniada y fue aplicado precisamente a una persona, ¿sí? Que es este muchacho que tiene un problema en esos cuatro campos que acabamos de leer. Marcos capítulo 9, 14 al 29 dice la palabra del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él, le saludaron. Les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Mire, mire esta expresión, un espíritu mudo, ¿sí? Espíritu mudo. ¿Qué es
La mudez es un trastorno, mi pastor, ¿sí? Y es una discapacidad cerebral que causa una lesión en las cuerdas vocales, ¿sí? Es un trastorno mental, o sea, ya estamos hablando de que el Señor viene a sanar. Claramente la palabra demonio no puede faltar ahí, pero lo habla. Es un espíritu mudo. Dice ahí claramente, el cual donde quiera que le tome le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a sus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo de soportar? Tráenmelo. Y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcando echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús lo dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre y el muchacho clamó, creo, ayuda a mi incredulidad. Bien, claramente la Biblia dice que él tiene un trastorno que se llama mudez. Aparte de eso, tiene ataques de epilepsia, pastor, que es lo que generalmente uno ve cuando una persona cae, echa espumarajos y no tiene control sobre su cuerpo y menos sobre su mente. Entonces, hablemos un momento de qué es la mudez. Dijimos que la mudez es una discapacidad cerebral que causa una lesión en las cuerdas vocales. Hoy se llama mudez o el silencio. Y en la época de Jesús, pues se le llamó espíritu inmundo. Cuando el espíritu, dice la Biblia, vio a Jesús, lo sacudió con violencia, y eso se llama hoy ataque epiléptico, que es, sin lugar a dudas, pastor, una de las muchas cosas que nosotros desconocíamos cuando ministrábamos lo que se llamaba liberación, en donde pues tenemos tantas anécdotas, sí, personalmente muchas, porque hay gente que estaba en ayuno, hay gente que estaba pues, tocada emocionalmente y gente que sufría de estas cosas y uno no sabía pues si era epilepsia o si era qué, un espíritu. Resulta que pues muchas veces eso pasó, pastor, porque era mucha cantidad a la que le ministrábamos liberación. Pero resulta que después ya se hizo una lista para aplicar si de pronto esta persona sufría de algún trastorno, y en este caso de epilepsia, para que por favor se lo digan anteriormente. Y con eso pues resolvíamos un asunto de estos, o sea, porque literalmente estos son trastornos mentales y trastornos de la emoción, que uno cuando ministra liberación pues es lo que, ¿sí? En este caso claramente la Biblia dice que si lo tomamos de una parte de la parte médica, pues esta persona tenía epilepsia. Segundo, que tenía, era mudo. Y tercero, pues no podría controlar, no había medicina, no había cómo controlar en ese tiempo lo que hoy en día, a razón de pastillas y bueno, y sesiones, se puede controlar. Entonces, la Biblia dice que pues el espíritu lo miró, lo sacudió con violencia y que comenzó a botar espuma. Claramente, mi pastor, eso es un ataque, Mm. ¿cierto? Lo que miramos en muchas personas. No sé si usted tenía también pues muchas anécdotas acerca de esto, pero es realidad. O sea, suena jocoso decirlo, pero es que hay veces que nos atrevíamos hasta a preguntarle el nombre de este demonio y resulta que el pobre decía que era Carlos. No, 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 el demonio. No, yo me llamo Carlos. No, 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 por Porque, Dios. porque literalmente eso fue lo que hice, eso fue lo que hice parte hasta que entendí pues que alguna vez, pastor, una psicóloga cristiana nos enseñó acerca de esto también, que muchas de las cosas uno no puede o tiene que diferenciar si es un ataque, o es un ataque de emoción, es un ataque bueno, ataques que le dan a la persona, y esos no son demonios Y porque esos no sabe salen lo con que nada, pastor. Pastor, también se conoce ahora, viendo muchos de los videos que a veces compartimos, donde toda la gente empieza a brincar descontroladamente, a sacudir la cabeza, a sacudir las manos, a saltar, a reír, a llorar. También hay un fenómeno que es nuevo. Ese fenómeno no se miraba en las reuniones de Jesús, al menos no lo veo yo en el Evangelio, es un fenómeno nuevo
que lo vemos cuando estos pseudo predicadores y pseudo pastores empiezan a ministrar a la gente y la gente tirita y la gente se pone histérica, algunos lloran, gritan, se tiran al piso, se revuelcan. Y entonces este fenómeno que se llama histeria colectiva, producto de la presión del grupo y producto de un desorden, falta de afecto, querer pertenecer a un grupo, entre otra serie de factores evidentemente psicológicos que se alteran en un ambiente de esos donde hay un grupo de alabanza tocando, o bueno, ¿qué vamos a decir? Un grupo de alabanza, un grupo de muchachos tocando, cada uno por su lado, suena la guitarra, suena la batería, el pastor está gritando. Bueno, es un desorden total. A eso, si existiera eso en ese tiempo de Jesús, a eso se le hubiera llamado demonio, no culto, porque ese tipo de cultos y reuniones no existían allá. Miren que este muchacho aquí, él era el único que se ponía así. Ahí no dice que después eso se trasladó al papá, a la mamá, al primo y empezaron a endemoniarse todos unos a otros, que es el fenómeno que muchas veces vemos, que aparece un hermano, una hermanita y empieza a gritar y a brincar y entonces así se va eso como en cadena. Y como dijo el pastor Oscar, amados, hoy tenemos la suficiente sabiduría espiritual primero. Tenemos dos, sentido común. Tres, algo muy espiritual, discernimiento. Y usted puede estar en un ambiente de eso y usted inmediatamente, yo sé, amados, que muchos de ustedes podrían ya hacerlo, discernir lo que ahí está pasando, que no es nada espiritual, sino es producto del caos, de la emoción descontrolada y sobre todas las cosas, de la manipulación religiosa que un tipo mal llamado pastor, líder o ministro ejerce sobre ese auditorio ya con música, tocando las emociones, porque tocan música triste, porque le hacen sentir a la gente, o sea, la desarman a la gente. Usted recuerda, mi pastor, que muchas veces se ministraba de esa manera. Toquen la canción más triste, la que hace llorar a la gente. Claro, la gente lloraba, se postraba, lloraba a gritos, pero eso no era del espíritu, amados. Hoy podemos juzgar verdaderamente que muchas de esas cosas, colectivamente hablando, eran fenómenos psicológicos dada la manipulación. Ahora, eso no significa que voluntaria y conscientemente quien les habla hubiese querido hacerlo. No, simplemente yo también me dejaba llevar de la emoción. Pero ya nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor y ahora andamos en un mayor grado de discernimiento. Así que obviamente, mi pastor, coincido plenamente. Este cuadro que vemos aquí es un cuadro de ataques de epilepsia de un niño que no sabemos si lo dejaron caer cuando era bebé, si tenía una enfermedad genética subyacente. Bueno, para el caso puntual que nos atañe en este punto, mi pastor, y perdóneme, me adelanto un poquito, no hay enfermedad, no hay genética, no hay nada que Jesús por su palabra no pudiera sanar. Por eso aquí lo que describe plenamente, Socorrito, este relato, es que Jesús está por encima de todo. Le damos la palabra a Socorrito y luego mi pastor continúe. Siga, Socorrito. Bueno, eh, tengo una inquietud. O sea que lo que Jesús hizo ahí, ¿qué fue? ¿Qué milagro hizo él ahí? Si no era un demonio lo que estaba sacando, ¿qué era? Porque yo tengo aquí, pues estoy leyendo la Kadosh y dice que cuando Yeshua vio que la multitud se estaba golpeando sobre ellos, reprendió al Ruach inmundo diciendo, tú Ruach sordo y mudo te ordeno, sal de él y nunca jamás vuelvas a entrar en él. Dando alaridos y tirando al niño, bueno, eso es lo que él dice que puede ser un ataque de epilepsia, ¿no? Sí. Entonces dice que el Ruach salió de él, el niño yacía allí como un cadáver, así que la mayoría de la gente decía que estaba muerto. Pero Yahshua lo tomó de la mano, lo levantó a sus pies y se pudo poner de pie. Dice, cuando Yeshua entró en la casa, sus talmidín preguntaron, creo que eso se refiere a los discípulos, ¿no? Privadamente, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo?
Eso que dice el 9:29, ya dicen que ese versículo no está en la Biblia. Él les dijo, este es el tipo de rúa que solo puede ser expulsado por medio de oración. Excelente pregunta, mi querida Socorrito. Eh, yo quiero darle la palabra inicialmente al pastor Oscar. Mi pastor, si usted quiere intervenir para responder aquí, porque este pasaje en realidad es de una profundidad muy grande. Pero como el pastor viene en el relato, pues mi pastor continúe y seguimos para responderle a Socorrito. Sí, mi pastor. Es que claramente lo que dice el pastor es la realidad. O sea, desde ese punto de vista partimos. Entendamos que demonios, todo lo que desordena, ¿cierto? Sí. Si partimos desde ahí, entendemos que demonios, todo lo que trae caos. ¿Qué vino a ser el Hijo de Dios? A devolver y claramente a devolver el orden, que es lo importante que prima sobre eh, sobre este muchacho. Hay que entender que claramente como él, mucha gente fue sanada de enfermedades y ahí están las enfermedades como la mujer del flujo de sangre. ¿Sí? Esa es una pregunta que uno debería responder. ¿Por qué el Señor hizo tantos milagros? Y en este caso, un milagro de estos, como aquel endemoniado también, pastor, ¿se acuerdan del endemoniado gadareno, verdad? Sí, Que estaba fuera ¿qué? De su orden mental. de su orden ¿Sí? natural también, pastor. Sí, señor. Otra vez, o sea, todo lo que es y me regreso aquí, pastor, ¿sí? Porque no olvidemos que demonio es un epíteto aplicado al quebrantamiento humano de orden. ¿Se acuerdan de aquella mujer que dice la palabra del Señor que estaba encorvada más de 20 años, que la tenía un demonio así, ¿cierto? Y el Señor Jesús la enderezó. O sea, literalmente, ¿qué era? No era algo espiritual, sino era algo físico de esta persona que necesitó pues el poder divino para que ella se pueda levantar, ¿sí? ¿Qué es lo que quitamos de ahí? Esto que era un demonio que la oprimía, porque es que aquí es claramente que no hay una persona, no hay un ser espiritual que está oprimiendo a este muchacho, amigo, sino que como el entorno, como la cosmovisión de aquel tiempo es llamarle demonio a todo, ¿sí? Lógicamente hay que apegarse a esa cosmovisión para entender el escrito que le llama también espíritu, pero no es así. Por eso vemos claramente que en este caso, otra vez lo digo, demonio es un epíteto aplicado al quebrantamiento humano en 4 áreas: espiritual, mental, emocional o físico. En este caso, ¿qué vemos en este muchacho? Pues algo que es físico y algo que es mental, ¿sí? Él tiene un problema de sordera y lo dice, es que claramente es un espíritu mudo y sordo, pero la Biblia nos dice que más adelante él habló. O sea, mire lo que se refiere, si es epilepsia, si es sordera, si es lo demás, o sea, no es centrarse, o sea, yo creo que lo importante de este pasaje no era cómo él lo liberó o qué productos sucedieron, sino el estado, exactamente, el estado en el cual esta persona quedó como aquel hombre de Gadara que quedó en su cabal juicio. Ahí está la otra parte, pastor, cabal juicio. Eso cabal juicio significa un equilibrio mental, ¿sí? Entonces, no sé si mi amada, pues esta respuesta le puede ayudar a su comprensión, si no, pues mi pastor también está ahí. Ya, sí, mi amado pastor, yo quiero intervenir y quiero dar también mi opinión al respecto. Y también responder una pregunta que nos hace Yoli aquí, gramatical, ¿no? Porque en el versículo 25 hay dos maneras de escritura del espíritu, donde dice reprender espíritu inmundo diciéndole y luego dice espíritu con mayúscula. Esas dos respuestas las voy a dar en el siguiente segmento, mis amados, porque no quiero quedarme corto y que se me corte cuando yo les esté explicando. Así que les invito nuevamente, por favor, a reingresar, ¿ok? Gracias.